Bueno, chiquillos, eh, qué bueno, Soledad. Yo muy bien también. ¿Qué les iba a decir? Bueno, vamos a retomar hoy día donde quedamos la última vez, ¿cierto? Estábamos hablando sobre los valores y vectores propios. Alcanzamos a definir el polinomio característico, ¿cierto? De una matriz. Esto porque no me está siguiendo. Denme un segundo, vamos a solucionar. Vamos a entrar de nuevo. Ahora sí, ahí sí. Entonces les decía que estuvimos buscando el polinomio característico, aprendimos a encontrarlo dada la matriz, ¿cierto? El polinomio característico es el determinante de a menos lambda veces la identidad y las raíces de ese polinomio característico son los valores propios de la matriz. Y una vez teniendo los valores propios, vimos que podemos encontrar los espacios propios, ¿no es cierto? Aquí hicimos este ejemplo donde fuimos encontrando para cada valor propio los vectores propios. ¿Y cuáles eran los vectores propios? Vamos atrás de nuevo. Son todos aquellos vectores no nulos de Rn, si es que la matriz es de orden n, tal que A por B es igual a lambda B, para el lambda valor propio, ¿no? Y hicimos eso, buscamos todos los valores y vectores propios asociados a esta matriz A que teníamos en este ejemplo. Aquí fue que lo calculamos y nos quedamos con una pregunta planteada, me acuerdo. Para el caso anterior, para el caso de esa matriz, nos preguntaban si era posible encontrar una base de R3 compuesta por vectores propios de A. Entonces me acuerdo que alcanzamos a comentar que como R3 es un espacio de dimensión 3, bastaría encontrar tres vectores propios linealmente independientes eh, y por lo tanto conformarían una base, ¿no es cierto?, de R3. Entonces, no sé si alguien pensó en la respuesta a esta pregunta, si alguien detectó dentro de los vectores propios que encontramos para nuestra matriz, tres vectores que fuesen LI. Sospecho que no lo hicieron. Lo vamos a comentar ahora, ¿ya? Entonces, retomemos aquí en este mismo ejemplo, porque lo interesante de esto es precisamente encontrar bases de un espacio que esté compuesta por vectores propios. Eso es lo que quisiéramos. Entonces, veamos. Vamos a ver. Nosotros encontramos para esta matriz, recapitulemos un poquito, tres valores propios que eran el 3, el -2 y el 1, que eran las raíces de nuestro polinomio característico. Para el lambda 1, que era 3, fuimos a buscar el conjunto de los vectores propios, lo que llamamos el espacio propio asociado a ese valor propio, y encontramos que ese espacio propio tiene dimensión 1 y está generado por el 1, 2, 1. Así es que un vector propio de ahí podría ser precisamente ese generador, el 1, 2, 1. Había otro valor propio que era el -2, buscamos el espacio propio asociado a él también y vimos que ese espacio propio está generado por el -1, 1, 1. Él y todos sus múltiplos son vectores propios asociados al -2. Es decir, que si hago A por B, para cualquier B de aquí, voy a obtener -2B. Y lo mismo hicimos con el lambda 3, que era 1, buscamos su espacio propio y determinamos que ese espacio propio está generado por el -1, 4, 1. Ese vector es un vector propio asociado a este valor propio 1. Y no solo él, ¿cierto? Cualquier múltiplo de él es un vector propio. Entonces, fíjate que si uno quisiera buscar una base de R3 compuesta por vectores propios de esta matriz, uno podría acudir, por ejemplo, a los vectores propios que generan cada uno de los subespacios propios, es decir, a este conjunto. A ver. Vamos a escribirlos aquí. El primer valor propio, vector propio, digo, el asociado al 3, era el 1, 2, 1. Los voy a escribir como vector así, el 1, 2, 1. Después teníamos otro vector, el B2, que estaba asociado al valor propio -2, que es el -1, 1, 1. -1, 1, 1. Y el B3, que estaba asociado al valor propio 1, es el -1, 4, 1. Y entonces uno dice, aquí tengo tres vectores propios de la misma matriz, y la pregunta será si ellos serán o no una base, ¿no?, de R3.
¿Dónde se fueron? Aquí. Entonces la pregunta es si esto será una base. Bueno, para que sean base de R3, ¿cierto? Esta es la pregunta. Tendrían que ser LI, simplemente. Es decir, que uno de ellos no puede ser múltiplo escalar de los demás. Entonces vamos a probar que son linealmente independientes. Yo creo que lo son. Alfa, beta y gamma en R, que nos ayuden a ¿qué? A escribir el 0 de R3 como una combinación lineal de estos vectores. Me equivoqué, que era 1, 2, 1. Si la única manera, ¿no es cierto?, de que esto sea posible es con escalares todos 0, entonces vamos a tener un conjunto efectivamente LI. Y entonces sería una base de R3. Estoy sumando la combinación lineal. Y ahora así podemos comparar componente a componente y obtenemos un sistema de ecuaciones para los escalares. Veamos, este sistema que es homogéneo, Soledad dice que ella diría que sí lo son. Yo también diría que sí, Soledad. Vamos a asegurarnos solamente. Tienen toda la cara de ser LI, ¿no? Entonces vamos a, como creemos de hecho que son LI, lo único que tendríamos que probar es que el sistema tiene solución única, porque como es homogéneo, en caso de tener solución única, la única solución sería el vector nulo. Entonces voy a plantear esto en términos matriciales. La matriz de coeficientes sería aquí 1 menos 1 menos 1, 2, 1, 4, 1, beta, gamma, gamma, 1. Beta y gamma nada que ver, 1 y 1. Estaba pensando en esto yo. Por alfa, beta y gamma igual a 0. Entonces, si este sistema, decíamos, tiene solución única, es decir, para eso la matriz de coeficientes tiene que ser invertible, la única solución sería el vector nulo. Entonces veamos. Para determinar si el sistema tiene solución única, bastaría que probáramos que el determinante de la matriz de coeficientes es distinto de 0, porque en ese caso la matriz sería invertible y entonces el sistema tiene solución única. Entonces calculemos el determinante. Voy a hacer ceros debajo de la componente 1, 1. Sumando a una fila o un múltiplo escalar de otra fila, el valor del determinante no cambia. Así que vamos a hacer menos fila 1 a la fila 2. Aquí me queda 0. Menos 2 fila 1, digo, a la fila 2. Ahí me queda un 0. 2 y 1 serían 3. Por menos 2 dije, 2 y 4 serían 6. Menos fila 1 a la 3 ahora. Aquí tendríamos un 2. Por 1 y 1 serían otra vez 2. Entonces, aquí vamos a tener 1 menos 1 menos 1. Y puedo factorizar de la fila 2, fíjate, un 3. Y de la fila 3, un 2. Así aquí me queda 0, 1, 2 y 0, 1, 1. Tenemos 6 veces entonces el 1 menos 1 menos 1. 0, 1, 2. Y ahora voy a hacer menos fila 2 a la fila 3. Y ahora que la matriz es triangular, el determinante es simplemente los elementos, el producto de los elementos en la diagonal, que es menos 1, y por 6. El determinante es distinto de 0, así es que el sistema tiene única solución, que sería alfa, beta y gamma, igual a 0. Así que nuestro conjunto es linealmente independiente y una base de R3. Así que nuestra intuición, Soledad, era correcta. Claro que los vectores eran una base de R3. Y la verdad es que esto que acabamos de hacer, le voy a quitar las preguntas aquí, porque ahora podemos afirmarlo, ¿cierto? Esto es una base de R3. Esto es una generalidad. Cuando uno toma vectores propios que están asociados a distintos valores propios,
lo que vas a obtener es un conjunto linealmente independiente. Podríamos escribirlo por aquí como una observación, debe venir más adelante, pero lo vamos a dejar escrito aquí con el ejemplo. Entonces, la observación dice lo siguiente, ¿no? Vectores propios, lo vamos a escribir en palabras, asociados a distintos valores propios son linealmente independientes. Entonces, claro que estos vectores eran LI porque este está asociado al valor propio lambda 1, que era, si no me equivoco, el menos 3. No, 3. El segundo vector está asociado al segundo valor propio, que era el menos 2, y el tercer vector propio está asociado al tercer valor propio, que es 1. Entonces, cuando estamos en esa situación, que tenemos vectores propios asociados a distintos valores propios, lo que tenemos es un conjunto de vectores linealmente independiente. ¿Cuál es la gracia de tener una base del espacio, en este caso de R3, compuesta por vectores propios? Que si ahora tú quieres encontrar la matriz asociada a la transformación lineal que está representada por esta matriz representa alguna transformación lineal, ¿no? Y uno puede asumir que esta matriz está construida a partir de la transformación lineal usando las bases canónicas, la base canónica de R3. Pero si tú construyes la matriz asociada de esa transformación lineal respecto de esta base, la matriz que la representa es diagonal. Por eso nos interesan los valores y los vectores propios, porque es mucho más fácil operar con una matriz diagonal que con una matriz que está con todas sus componentes no nulas, ¿no? Entonces, si uno tiene la transformación lineal de R3 en R3 y quiere su matriz asociada y que esta matriz asociada quede bonita, que sea una matriz diagonal, fácil de manipular, entonces uno construye la matriz asociada respecto de una base de vectores propios. Hacia allá vamos, ¿sí? Yo me estoy adelantando un poquito, pero para que ustedes vean por qué esto es interesante, por qué nos importan los vectores propios. Para que vean que esto está estrechamente ligado a lo que ya veníamos estudiando antes acerca de transformaciones lineales. Ok, entonces la pregunta es, antes de pasar a lo siguiente, ¿qué nos permitió construir una base de R3 que estuviera conformada por vectores propios? Bueno, tener tres vectores propios linealmente independientes. Aquí cada valor propio tenía asociado un espacio propio de dimensión 1 y pudimos extraer un vector propio de cada uno de los espacios y entonces teníamos tres vectores LI. Pero ¿qué hubiese pasado si uno de estos espacios, o si la matriz, digamos más atrás, si la matriz hubiese tenido solamente dos valores propios, uno repetido y uno distinto? Ahí no necesariamente tendríamos tres vectores LI. Entonces, para que se pueda hacer esto, para que exista una base de vectores propios para el espacio, es necesario que las multiplicidades, las dimensiones de los espacios propios asociados coincidan con la multiplicidad, digamos, de los valores propios como raíces del polinomio. Entonces vamos a definir más formalmente qué es la multiplicidad de, de una raíz de un polinomio. Seguramente ustedes deben haber visto este concepto antes en el curso de álgebra y geometría cuando estudiaron polinomios, pero no está de más recordarlo. Entonces, pensemos en la multiplicidad. Sea P de X nos dicen algún polinomio, ¿no? De cualquier grado. Y alfa, una raíz del polinomio. ¿Qué quiere decir eso? Que P de alfa es 0. Vamos a decir que esa raíz, alfa, es de multiplicidad R, si es que existe un polinomio Q, de R de X, le puse acá, bueno, la misma notación, ¿no? O sea, son dos notaciones equivalentes. Tal que P de X sea de la forma X menos alfa elevado a R por Q de X. ¿No alcanzamos a ver polinomio el semestre pasado, Benjamín? ¿En serio? Nada, nada. Yo diría que algo alcanzamos a ver. Solo yo. Ah, ya. En su sección no alcanzaron a ver nada. Ok, pero no se preocupe, si esto no es la gran cosa, mire.
Es como cuando usted tiene una ecuación, un polinomio cuadrático, un polinomio cúbico, cualquier polinomio. Y usted lo factoriza, ¿no? Lo que nos está diciendo esto es que si yo factorizo mi polinomio P y me queda algo de esta forma, x menos alfa a la r por q de x, ¿cuándo decimos que alfa es una raíz de multiplicidad r del polinomio? Cuando en la factorización este factor x menos alfa aparece elevado a r, porque alfa es raíz y esa raíz está repetida r veces. Este factor está repetido r veces. ¿Ya? Eso es todo. Eso lo vamos a ver, por ejemplo, si yo te dijera p de x, x menos 2 al cubo por, qué sé yo, x cuadrado más 1 en esa factorización. Yo puedo decir que x igual 2 es raíz de p de x de multiplicidad 3. Es una raíz que está repetida 3 veces. A eso me refiero simplemente. Es lo mismo que cuando le enseñaron a usted la ecuación cuadrática, ¿no? La ecuación cuadrática te decía, mire, si el discriminante es mayor que 0, tiene dos raíces reales distintas. Si el discriminante es 0, hay una única raíz o dos raíces reales iguales, se dice también. Es decir, ahí hay una raíz de multiplicidad 2. A eso me refiero con la multiplicidad de la raíz. ¿Se entiende la idea, no? X igual 2 es una raíz de multiplicidad 3 porque ese factor está repetido 3 veces en la factorización. Eso es todo lo que necesito que se acuerden de la álgebra y geometría, así que no se preocupen si no lo vieron. Y factorizar, por supuesto. ¿En serio no nos vieron nada de polinomios ni factorización? Yo diría que sí. O sea, yo sé que yo lo hice, pero yo diría que los demás profes también algo vieron al final del semestre. ¿En serio no les enseñaron la división sintética ni nada de eso? Qué raro, oye. Bueno, lo habían empezado a ver y el profe dijo que mejor no lo iban a ver. Bueno, sí, que seguramente, no me acuerdo, no estaba probablemente en el examen. Yo creo que por eso no lo continuaron viendo. Pero las herramientas de polinomios ayudan para la vida. Aprender a factorizar, exactamente. Aprender a factorizar bien polinomios de grado mayor que 2 y esas cosas son útiles. Porque sobre todo cuando tú vas a buscar los valores propios, si te encuentras con el polinomio de grado 3, por ejemplo, tienes que ser capaz de factorizarlo. Entonces, si no lo vas factorizando en el camino con, con las operaciones elementales, o sea, con las propiedades de los determinantes, quiero decir, ¿dónde lo hicimos? Aquí. ¿Cierto? Yo fui asegurándome de poder factorizar cosas para que el polinomio al final me quede factorizado, pero si no lo haces, si lo abres por cofactores de inmediato, te va a quedar un polinomio cúbico que vas a necesitar factorizar. Entonces, estaría bueno saber factorizar polinomios, ¿no? Buscar raíces y todo eso. Pero bueno, de momento todo lo que necesito es que comprendan qué es la multiplicidad de una raíz. El método de Ruffini, exactamente eso le da, el de Ruffini, a eso me refiero con la división sintética. Entonces, ¿se entiende lo que es la multiplicidad de una raíz? Es cuántas veces está repetida esa raíz simplemente. Eso es todo. Entonces, si en la factorización del polinomio aparece x menos 2 al cubo, quiere decir que 2 es raíz, porque p de 2 va a ser 0, y es una raíz de multiplicidad 3. A eso nos referimos con la multiplicidad. Entonces vamos a definir, a propósito de multiplicidad, dos tipos de multiplicidades ahora. Esta es la multiplicidad que llamamos algebraica, la que viene de los polinomios. Pero en el contexto de las matrices, de los valores y vectores propios, tenemos otro concepto de multiplicidad que es la multiplicidad geométrica. Entonces vamos a decir, sea A una matriz de orden n, ¿cierto? Y lambda un valor propio de A. Vamos a decir que la multiplicidad algebraica de lambda es la multiplicidad de lambda como raíz del polinomio característico. O sea, esto sería la multiplicidad algebraica. Esto de aquí es la multiplicidad algebraica.
cuántas veces está repetido nomás el valor propio como raíz del polinomio característico. Y le vamos a llamar multiplicidad geométrica de ese valor propio a la dimensión del espacio propio asociado. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo de la clase pasada, aquí nosotros teníamos un polinomio, el polinomio característico, ¿cierto?, de la matriz, que tenía tres valores propios reales distintos, cada uno de multiplicidad 1. En la factorización aparece una vez, ¿cierto?, cada uno de los factores, están elevados a 1. Así que cada uno de ellos tiene multiplicidad algebraica 1. Si uno va a mirar, si uno quiere la multiplicidad geométrica, debemos mirar la dimensión del espacio propio asociado a cada uno. Entonces, para el primer valor propio, el lambda 1, que tiene multiplicidad algebraica 1, vamos a buscar su espacio propio y veo que es un espacio de dimensión 1. Por lo tanto, su multiplicidad geométrica también es 1. Y lo mismo pasa con los otros valores propios. El lambda 2 igual a menos 2 tiene multiplicidad algebraica 1, y si voy a buscar su espacio propio, me encuentro con que su espacio propio tiene dimensión 1, por lo tanto su multiplicidad geométrica es también 1. ¿Sí? A eso nos referimos con las multiplicidades. Entonces aquí nos dan otro ejemplo. Nos piden determinar la multiplicidad algebraica y geométrica de los valores propios de esa matriz. Entonces aquí tenemos que hacer todo el trabajo, ¿no?, de ir a buscar los valores y vectores propios. Vamos a hacer esto en una hoja limpia. Y mirar las multiplicidades. Entonces veamos. Veamos. Vamos a buscar el polinomio característico primero, ¿no? Decíamos que el polinomio característico es el determinante de nuestra matriz menos lambda veces la identidad, en este caso de orden 3. Eso sería, en este caso, el determinante de 2 menos lambda, 2 menos 5, 3, 7 menos lambda, menos 15, 1, 2 y menos 4 menos lambda. Y tenemos que calcular ese determinante. Entonces pensemos cómo hacerlo de manera astuta. Estoy pensando en que es fácil hacerse un 0 aquí, ¿no? Podríamos hacer menos fila 3 a la fila 1. Y sabemos que el valor del determinante no cambia cuando hacemos eso. Entonces nos quedaría en la fila 1, 2 menos lambda menos 1, 1 menos lambda. Entonces aquí un 0, menos 5 más 4 menos lambda. Entonces menos 1 menos lambda. No me gustó mucho lo que nos quedó. No, porque es menos fila 3, perdón. Menos fila 3, entonces menos, no, 4 menos 5 menos 1 y más lambda. Ahora me gustó más. Aquí 3, 7 menos lambda, menos 15, 1, 2 y menos 4 menos lambda. Entonces decía que ahora me gustó más porque puedo factorizar de la fila 1 un 1 menos lambda. Y me queda aquí 1, 0, esto sería un menos 1, 3, 7 menos lambda, menos 15, 1, 2 y menos 4 menos lambda. Ya, pensemos cómo seguir con esto. Hagamos otro 0 aquí y abrimos por la fila 1. Eso podemos hacer. Entonces, para eso podríamos sumar a la columna 3 la columna 1. Entonces, la primera columna igual. Y la columna 3 pasa a ser 0. Y dije, columna 1, aquí me va a quedar entonces un menos 12 y un menos 3 menos lambda, ¿no? Sume bien. Columna 1 a la 3, 0, menos 12
y menos 3 menos lambda, sí. Y ahora ya puedo abrir por cofactores fijando la fila 1. Entonces esto va a ser el 1 menos lambda por el menos 1 al cuadrado, por 1 y por el menor 1, 1, que sería este menor de aquí, ¿cierto? Calculémoslo de inmediato. Eso es 7 menos lambda por menos 3 menos lambda, menos y menos más 24. Hagamos el producto aquí en el corchete a ver si podemos factorizar. Me va a quedar un lambda cuadrado, 3 lambda, menos 7 lambda, serían menos 4 lambda, ¿no? Menos 21, menos 21 más 24, más 3. 1 menos lambda, y esto se puede factorizar como lambda menos 3 y lambda menos 1. Claro. Entonces fíjate que del primer factor voy a sacar un menos 1, lo factorizo, y entonces puedo decir que mi polinomio característico es menos lambda menos 1 al cuadrado por lambda menos 3. Ya tenemos polinomio característico. Aquí lo tenemos. Entonces, ¿cuáles son los valores propios ahora, no? Son las raíces. ¿Cuáles son las raíces? Lambda 1 igual a 1, y esa es una raíz, te fijas, de multiplicidad 2, porque ese factor está al cuadrado. Vamos a poner aquí multiplicidad algebraica 2. Y el otro es un valor propio simple, el 3 de multiplicidad algebraica 1. ¿Va conmigo hasta ahí? ¿Sí? Ya. Y quedó clarita la idea de la multiplicidad algebraica, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos pedían? No solo la multiplicidad algebraica, también me pedían la multiplicidad geométrica de los valores propios de esta matriz. ¿Se veía más compleja de lo que era? Claro, o sea, hay que hacer el esfuerzo de entenderlo nomás, ¿no? Si era una cosa muy simple, ¿no? Es cuántas veces está repetida la raíz. A eso nos referimos con multiplicidad. Ahora, ¿qué era la multiplicidad geométrica? Que es lo otro que nos piden, es la dimensión del espacio propio asociado. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es ir a buscar los espacios propios asociados a cada valor propio. Entonces vamos con el primero, el que estaba repetido, de hecho, que era el 1. Tenemos que ir a buscar el espacio propio asociado a ese valor propio. Entonces aquí van a estar todos los vectores de R3, que son vectores propios asociados a ese valor propio. Entonces, eso equivale, ¿no es cierto?, a resolver el sistema homogéneo que tiene esta matriz de coeficientes, pero con lambda igual a 1. Entonces, ¿qué nos quedaría aquí? 2 menos 1, un 1, 1, 2, menos 5, 3, 7 menos lambda, que sería 6, menos 15, 1, 2, menos 4, menos 1, menos 5, por el vector x y z igual al vector 9. Entonces, todas las soluciones de este sistema de ecuaciones van a cumplir, ¿no es cierto?, con esto, con que a por el vector x y z va a ser igual al vector x y z, porque el lambda aquí es 1, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos buscando. ¿A dónde se fue esto? Aquí. Entonces, vamos a resolver el sistema.
Buscamos los X y Z de R3 y vamos a escalonar la matriz del sistema, ¿no? Este sistema va a ser equivalente a, voy a multiplicar por menos 3 la fila 1 y se la voy a sumar a la fila 2. Así que aquí nos va a quedar un 0, menos 6 y 6 serían 0, menos, no, 15 y menos 15 serían 0, y ahora menos fila 1 a la fila 3, y nos queda aquí otra fila de ceros. Entonces ya quedó escalonada y reducida la matriz. Así que lo que estamos buscando son todos los vectores X y Z de R3, tales que efectuemos aquí el producto X más 2y menos 5z, 0 y 0 es igual al vector nulo. Así que lo que necesito en realidad para estos vectores propios, X y Z de R3, es que X más 2y menos 5z sea igual a 0. Ese es el subespacio propio asociado al lambda 1. Pero a mí me interesa la dimensión de ese subespacio. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Vamos a ir a buscar la forma característica de los vectores. Y podemos despejar, por ejemplo, X en términos de Y y de Z. Y Z varían entonces en R, quedaron libres. ¿Cómo se ven entonces los vectores propios de este subespacio? El X es menos 2y más 5z, el Y y el Z son libres. De aquí puedo extraer ya un conjunto generador, ¿no es cierto? Podemos escribir todos estos vectores como combinación lineal del menos 2, 1, 0 y del 5, 0, 1. Por lo tanto, este espacio propio está generado por dos vectores, el menos 2, 1, 0 y el 5, 0, 1. Y esos dos vectores son claramente LI, uno no es múltiplo del otro. Por lo tanto, la dimensión de este primer espacio propio es 2. Es decir, que la multiplicidad geométrica de este valor propio es 2. A eso nos referimos con la multiplicidad geométrica de un valor propio, ¿no? A la dimensión del espacio propio. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Entonces aquí vemos que la multiplicidad algebraica, ¿cierto?, del valor propio coincide con la geométrica. Está repetido dos veces en la factorización, el 1, como raíz, ¿cierto? Es una raíz repetida del polinomio característico y tiene asociado un espacio propio de dimensión 2. ¿Qué pasa con el otro valor propio? Vamos a ver, con el lambda 2 igual a 3. Vamos a buscar aquí el espacio propio del lambda 2. ¿Qué tenemos que buscar? Todos los vectores X y Z, tal que A por X y Z es 3 veces X y Z, ¿no es cierto? Eso significa que X y Z sea un vector propio asociado a ese valor propio. Entonces, como no lo veo, déjenme copiar la matriz para plantear aquí el sistema, ¿no? Estamos buscando el espacio propio, entonces, asociado al lambda 2. Aquí están todos los vectores X y Z de R3, tal que A menos 3 veces la identidad por X y Z es 0. Entonces la matriz de coeficientes de ese sistema va a ser 2 menos 3, menos 1, 2 menos 5, 3, 7 menos 3, que es 4, menos 15, 1, 2 y menos 4, menos 3, menos 7. Este es el sistema que tenemos que resolver.
estado matriz, ya te usé. Entonces, vamos a ver. Vamos a ir escalonando la matriz. Vamos a hacer aquí 3 fila 1 a la fila 2. Después le multiplicamos el menos 1 a la fila 1. Por 3 la fila 1 a la 2 nos quedaría aquí un 0. 6 y 4 serían 10. Menos 15 y menos 15 serían menos 30. Y fila 1 a la fila 3. 0, 4, menos 12. Sigamos reduciendo. Ahora sí voy a ponderar por menos 1 la fila 1. 1, menos 2, 5. Por un décimo la fila 2. 0, 1, menos 3. Y 0, 4 y menos 12. Una operación más y vamos a tener resuelto el sistema. Entonces, ahora que está hecho el pivote de la fila 2, hago 2 fila 2 a la fila 1. Nos queda 1, 0, menos 6 y 5 serían menos 1, 0, 1, menos 3, y menos 4 fila 2 a la fila 3, 0, 0 y 0. Entonces, ahora ya podemos hacer el producto, ahora que tengo la matriz escalonada y reducida. Y el producto nos diría que x menos z y menos 3z y 0 debe ser igual al vector nulo. Así es que lo que necesitamos para que este vector de R3 sea un vector propio asociado al valor propio lambda 2 es que x menos z sea 0, o sea, x sea igual a z, que y menos 3z sea 0, es decir, que y sea 3z, y que z sea cualquiera en R. Estos son todos los vectores entonces de la forma z, 3z y z. Con z variando en los reales, ¿no? Es decir, estos son todos los múltiplos del vector 1, 3, 1. Así es que este es un espacio de dimensión 1. La dimensión del W lambda 2 es 1. Y la multiplicidad geométrica del lambda 1, que era 3 si no me equivoco, ¿no? 3 es 1, porque él tiene asociado un espacio propio de dimensión 1. Ok, ¿aprendimos lo que es la multiplicidad algebraica y geométrica? ¿Sí? ¿Seguros? Ok. Aquí está el teorema que yo me adelanté hace un rato, ¿no? Algunas propiedades. Dice, se tienen las siguientes propiedades. Primer teorema. Para cada valor propio de una matriz A de orden n, se tiene que la multiplicidad geométrica es siempre menor o igual que la multiplicidad algebraica. Ese es un teorema sumamente útil. La multiplicidad geométrica es siempre menor o igual que la algebraica. ¿Por qué es útil? Porque mira, aquí por ejemplo, en este mismo ejercicio que estábamos resolviendo, veo que este segundo valor propio tiene multiplicidad algebraica 1. Por lo tanto, ¿qué posibilidades tenemos para la multiplicidad geométrica si siempre debe ser menor o igual que la algebraica? La única posibilidad es que la multiplicidad geométrica de este valor propio sea también 1. Porque este espacio propio, la multiplicidad geométrica, ¿no es cierto?, recuerda, es la dimensión del espacio propio, y como aquí solo los vectores propios son todos no nulos, aquí este espacio no puede ser el espacio nulo, que es el único que tiene dimensión menor que 1, tiene dimensión 0. Así que la dimensión de este espacio tiene que ser 1, no queda otra, tiene que ser a lo más 1, porque debe ser menor o igual que la multiplicidad geométrica, y tiene que ser mayor que 0, porque no es el espacio nulo. O sea que un valor propio que está repetido, que no está repetido, que tiene multiplicidad algebraica 1, necesariamente tiene un espacio propio
de dimensión 1. Entonces, saber eso, a priori, nos hubiese ahorrado todo este trabajo, ¿no? De ir a buscar la dimensión. Yo sabría a priori que la dimensión del espacio propio asociado al 3 es 1. Con este no. El primer valor propio tenía multiplicidad algebraica 2. Él podría tener un espacio propio asociado de dimensión 2 como obtuvimos aquí, pero también podría haber tenido un espacio propio asociado de dimensión 1. Entonces, claro que es un teorema muy útil. Imagínate en el caso anterior del ejemplo de la clase pasada, ¿no? Aquí teníamos tres valores propios distintos, es decir, cada uno de ellos tiene multiplicidad algebraica 1. Por lo tanto, necesariamente la multiplicidad geométrica de cada uno de ellos es también 1. Y eso lo podríamos saber sin necesidad de ir a buscar los espacios propios. ¿Dónde estábamos? Aquí. Y segundo teorema, dice, sea A una matriz de orden n, lambda 1 y lambda 2, valores propios de A distintos. Entonces la intersección entre los espacios propios asociados a ellos es únicamente el vector nulo. Es decir, si yo veo todos los vectores que están en el espacio propio asociado al lambda 1 y todos los que están acá, el único vector que tienen en común estos espacios propios es el 0, no hay más. Y en particular, entonces, nos dicen si U es un vector asociado al W lambda 1, me faltó un 1 ahí, y B es un vector del espacio propio asociado al lambda 2, entonces U y B son vectores linealmente independientes. Es lo que yo les decía hace un rato, ¿no? Vectores propios asociados a distintos valores propios son linealmente independientes. Otro teorema, algunas propiedades de los valores propios. Sea A nos dicen una matriz cuadrada de orden n. Redundante, ¿no? Porque ya dije ahí que es cuadrada de orden n. En fin. Primera propiedad, la suma de los valores propios de A, contando la multiplicidad, es igual a la traza de A. Mira qué bonito. Podemos verificarlo aquí. Si yo sumo los valores propios, lambda 1 más lambda 2 más lambda 3, ¿quién es el lambda 1? 1. El lambda 2 vuelve a ser 1, contando la multiplicidad, y el tercero es 3. Entonces, si yo lo sumo, voy a obtener aquí 5. Y ahora voy a mirar mi matriz y le vamos a calcular la traza. La traza, ¿no es cierto?, es la suma de los elementos que están en la diagonal. O sea, esto es 2 más 7 menos 4. 2 y 7 suman 9, menos 4, 5. ¿Qué obtuve como suma de los valores propios? También 5. Esa es una bonita propiedad de los valores propios. La suma de los valores propios, contando la multiplicidad, algebraica por supuesto, es igual a la traza de A. 2. El producto de los valores propios de A, también contando multiplicidad, es igual al determinante de A. Eso no lo voy a corroborar porque no tengo ganas de calcular el determinante, pero sí podemos decir que el determinante, lo puedo decir de acá, sin necesidad de calcular el determinante, podemos decir que el determinante de A es el producto de los valores propios. O sea, podemos asegurar que esta matriz A tiene determinante 3. ¿Sí? No voy a hacer las cuentas, pero podemos decir que tiene determinante 3. Y otra propiedad muy útil, la tercera dice, los valores propios de una matriz triangular son los elementos de su diagonal principal. Ah, claro, porque si la matriz fuese triangular, imagínate que fuese triangular superior, aquí tendría 0, 0 y 0. Y entonces, ¿cuál sería el determinante? Producto de elementos en la diagonal. O sea, nos quedaría de inmediato la factorización del polinomio y las raíces serían precisamente los elementos de la diagonal de la matriz. Así que las matrices triangulares son bien amigables porque es fácil obtener sus valores propios, son simplemente los elementos de la diagonal.
Y aquí nos dan un ejemplo. Dice sea A una matriz genérica de orden 2, A, B, C y D, y nos piden calcular el polinomio característico de esa matriz y comparar con el resultado anterior, es decir, con los puntos 1 y 2 en realidad, ¿no es cierto? El punto 3 no, porque esta no es una matriz triangular, pero sí nos piden corroborar el hecho de que la suma de los valores propios es la traza y que el producto de los valores propios es el determinante de la matriz. Entonces veamos, vamos a buscar el polinomio característico, que es P de lambda, determinante de A menos lambda veces la identidad, o sea, aquí sería A menos lambda, B, C, D menos lambda. Esto sería, calculando, ¿no es cierto?, A menos lambda por D menos lambda menos BC. Entonces vamos a ordenar este polinomio. P de lambda sería lambda cuadrado menos lambda D menos lambda A. O sea, menos A más D por lambda y más A por D menos BC. Ese es nuestro polinomio característico. Entonces, si uno quisiera los valores propios de esta matriz, tendríamos que buscar las raíces de este polinomio, ¿no? Valores propios. Como es cuadrático el polinomio, podríamos usar la expresión para las raíces de una función cuadrática, o sea, menos b, que en este caso sería a más d, más menos la raíz del discriminante, que sería a más d al cuadrado, menos 4 por 1 y por ad menos bc. Todo eso dividido en 2. Esos serían, ¿no es cierto?, los valores de lambda. Entonces tenemos dos raíces. Una es a más d menos la raíz de a más d al cuadrado menos 4 veces ad menos bc dividido en 2. Y lambda 2, escribámoslo por acá. Vamos a hacer trampa, lo vamos a copiar. Ahí. Más, ¿no es cierto? Esos son los valores propios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que verificar? Primero, que la suma de los valores propios, contando la multiplicidad, es igual a la traza de A. Entonces, sumemos los valores propios. Veamos que es lambda 1 más lambda 2. Aquí va a quedar fácil, ¿no? Porque si yo lo sumo, fíjate que la raíz del discriminante, que está con signos opuestos, se va a cancelar y nos quedaría a más d medios más a más d medios, y esos dos medios de a más d, es decir, a más d. Y a más d es precisamente la traza de la matriz. ¿Te fijas? A más d. Esto claro que es la traza de A. Así que se verifica la primera propiedad. Y después nos piden verificar la segunda propiedad, que el producto de los vectores propios es igual al determinante de A. Entonces por aquí vamos a hacer eso. Vamos a calcular lambda 1 por lambda 2. Lambda 1 por lambda 2 tampoco es difícil de calcular, porque te fijas que tenemos aquí una suma por diferencia. En esos dos factores va a ser el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo, ¿no? ¿Ven que es una suma por diferencia? Bueno, los podemos escribir igual, ¿eh? Los puedo copiar. Aquí va a ser S, vamos a ponerle aquí un paréntesis grandote, por el segundo, el lambda 2, que es S.
Y ahí queda más clarito todavía la suma por diferencia. Ahí. Aparece pues. Ahí apareció. Entonces, tengo un medio por un medio, que es un cuarto, ¿sí? Lo vamos a dejar afuera del producto. Y ahora suma por diferencia en los numeradores. Vamos a tener a más b al cuadrado menos el cuadrado de la raíz, es decir, a más b al cuadrado menos 4 veces ad menos bc. Entonces tengo un cuarto de a más b al cuadrado menos a más b al cuadrado más 4 veces ad menos bc. Estos términos se cancelaron, el un cuarto simplifica al 4 y nos queda a por d menos bc. Y eso, claro que es el determinante de la matriz A, B, C y D. ¿Te fijas? AD menos BC es el determinante de A. Y eso pasa no solo en las matrices de orden 2, pasa en toda matriz cuadrada. La suma de los valores propios contando multiplicidad es igual a la traza y el producto de los valores propios contando multiplicidad es igual al determinante de la matriz. Yo lo ejemplifiqué aquí con una matriz de orden 2 porque es fácil hacer la cuenta, pero en toda matriz cuadrada pasa lo mismo. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos, chiquillos? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Todo bien? Y en el caso 3, ¿no es cierto? Si no tuviera una matriz triangular, pensémoslo también en el caso chiquitito, ejemplifiquemos por aquí el punto 3, ¿no es cierto? Si uno tuviera una matriz así, A, B, 0, C, ¿sí? Triangular, ¿quién sería el polinomio característico? Sería el determinante de A menos lambda, B, 0, C menos lambda. Y te fijas que el polinomio te queda A menos lambda por C menos lambda. Y entonces las raíces, ¿quiénes son? A y C, que son precisamente los elementos de la diagonal de A. Así que ahí es fácil, del orden que sea la matriz, obtener los valores propios. Vamos a poner aquí que estamos verificando la propiedad 2 y no, esta era la 1, esta es la 2. Listo. ¿Preguntas, chiquillos? ¿Dudas? ¿Vamos bien hasta aquí? Lo siguiente, y yo creo que ya entremos de lleno en esto mañana, pero vamos a dejar esta definición. Vamos a definir qué entenderemos por matrices semejantes. Vamos a decir que A y B, matrices de orden n, con componentes reales, vamos a decir que A es similar o semejante a B, siempre que exista una matriz invertible P, por supuesto, Francisca. Ahí. Entonces, decíamos que vamos a definir el concepto de matrices similares o semejantes. Vamos a decir que una matriz cuadrada A es similar o semejante a una matriz cuadrada B. Si es que existe una matriz invertible P, también de orden n, tal que P inversa A por P es igual a B. Si A y B son semejantes, vamos a usar la misma notación de las matrices equivalentes por filas, ¿no? La colita es chancho. Pero aquí está representando otra cosa. Dos matrices se dicen similares o semejantes si P inversa A por P es igual a la matriz B. O al revés, ¿cierto? Si P inversa B por P es igual a la matriz A. A esas matrices las vamos a llamar en este contexto semejantes. ¿Y qué es lo que queremos hacer nosotros? Encontrar matrices que sean semejantes a una matriz diagonal. Eso nos va a interesar. Por eso el capítulo dice diagonalización. Y una propiedad que tienen las matrices que son semejantes es que ellas tienen el mismo determinante y tienen, por lo tanto, el mismo polinomio característico. Que tienen el mismo determinante no es difícil de probar, porque mira, si las matrices son semejantes,
¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que existe una matriz P de orden n, vamos a decir P invertible nomás, asumiendo que son de orden n todas, tal que nos dice la definición P inversa por A y por P es igual a la matriz B. Entonces, si aplicamos el determinante a ambos lados, voy a usar aquí las propiedades de los determinantes. Determinante de un producto es el producto de los determinantes. Y el determinante de la inversa de P es 1 partido en el determinante de P. Esto no lo debería escribir yo así, ¿no? Bueno, no, si lo debería escribir así. No estoy diciendo nada, perdón. Estaba pensando en otra cosa. Y entonces puedo simplificar esto. Y de aquí obtengo que entonces necesariamente el determinante de A debe ser igual al determinante de B. Y si ambas tienen el mismo determinante, y tú pones ahora el determinante en vez de A y de B, el de A menos lambda veces la identidad y el de B menos lambda veces la identidad, va a pasar exactamente lo mismo y por lo tanto ambas tienen el mismo polinomio característico. Entonces, como les decía, lo que vamos a ver mañana es cómo poder encontrar, dada una matriz A, encontrar una matriz semejante a ella que sea diagonal. A eso se refiere la diagonalización de matrices. Vamos a decir que una matriz A es diagonalizable si es que existe una matriz semejante, una matriz diagonal que sea semejante a A. Es decir, si es que existe una matriz P, tal que P inversa A por P es igual a una matriz diagonal. ¿Ya? Pero eso requiere tiempo, así que lo vamos a dejar para mañana. ¿Ya? Pero eso es lo que queremos hacer y para encontrar esa matriz P invertible vamos a usar los vectores propios de la matriz A. De eso va a tratar la clase de mañana. ¿Cómo vamos, chiquillos? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Todo claro? Me alegro. ¿Se entendió todo? Ah, pero qué bueno. Qué bueno. Entonces mañana retomamos aquí, ¿no? En este concepto de las matrices que son semejantes. Y nos van a interesar en particular matrices que sean semejantes a una matriz diagonal. Para encontrar esa semejanza vamos a valernos de los valores y los vectores propios de la matriz A. ¿Ya? Ok, chiquillos. Si no hay duda, dejamos aquí entonces. Un abrazo a todos, cuídense, vayan estudiando y nos vemos mañana temprano. ¿Ya? Hasta mañana. Chao, chao. Chao, profe, cuídese. Ustedes también. Chao, Chao, chao. profe, que esté bien.